Lo que estás a punto de escuchar no es una aventura épica en el sentido romántico. Es una historia real, cruda, sin concesiones. Una historia donde la vida pende literalmente de una cuerda. Una historia donde la amistad se pone a prueba en el límite absoluto de lo humano. Una historia que si no hubiera sido contada por sus propios protagonistas, sería imposible de creer. Respira hondo. Ajusta tu atención, porque lo que viene ahora no permite parpadear. Imagina un valle remoto en los Andes peruanos, tan apartado que incluso los mapas parecen dudar de sus contornos. Un lugar donde el viento no sopla, corta, donde la luz no ilumina, hiere, donde la montaña no es un paisaje, sino una presencia antigua, indiferente, monumental. En ese escenario, dos jóvenes británicos se preparan para enfrentarse a una pared de hielo que nadie ha logrado escalar. No hay cámaras, no hay patrocinadores, no hay público. Solo ellos dos, su determinación y una montaña que no conoce la palabra misericordia. La cordillera Huayhuash es uno de los lugares más salvajes del planeta. A diferencia de los Alpes o el Himalaya, no está domesticada por refugios, rutas marcadas o multitudes de montañeros. En 1985 era para la mayoría un territorio casi mítico, y en su corazón se alzaba el Siula Grande, una montaña de 6.344 metros cuya cara oeste era una muralla de hielo vertical, fracturada, azul como un cristal antiguo. Joe Simpson había leído sobre ella en revistas de montaña. Había visto fotografías granuladas en blanco y negro donde la pared parecía una ola congelada a punto de romperse, y desde el primer momento supo que quería estar allí. Joe era impulsivo, apasionado, un escalador brillante que encontraba en el riesgo una especie de claridad mental. Simon Yates, en cambio, era más sereno, más calculador, más silencioso, pero igual de fuerte, igual de decidido. Juntos formaban un equilibrio extraño, la intuición y la estrategia, la chispa y la calma. Cuando llegaron al campamento base, el paisaje era tan vasto que parecía absorberlos. No había nadie más, ningún otro equipo, ningún sonido humano. Solo el crujido del glaciar, el viento que descendía por las laderas como un susurro helado y el Siula Grande observándolos desde lo alto. La ruta que habían elegido era ambiciosa: subir por la cara oeste, una línea directa, estética, peligrosa, y descender por la arista norte. Era una travesía completa, elegante, del tipo que los alpinistas llaman estilo alpino puro. Sin cuerdas fijas, sin campamentos intermedios, sin apoyo externo, solo lo que pudieran cargar en sus mochilas. Era una apuesta total. El primer día de ascenso fue casi perfecto. El clima estaba estable, el cielo despejado y la nieve firme. La pared oeste se alzaba ante ellos como un gigantesco mosaico de hielo duro, seracs colgantes y rampas inclinadas que exigían precisión absoluta. Cada golpe de piolet resonaba como un latido metálico. Cada paso era una negociación con la gravedad. El frío mordía los dedos incluso dentro de los guantes, pero el ritmo era bueno. Avanzaban con una mezcla de concentración y entusiasmo que solo se siente cuando todo parece fluir. Por la noche, excavaron una pequeña repisa en el hielo para montar su bivac. Dormir colgados de una pared vertical no es realmente dormir. Es un estado de semiconsciencia donde el cuerpo tiembla, la mente repasa cada movimiento del día y el viento se convierte en un compañero inquietante. El segundo día fue más duro. La pendiente aumentó, el hielo se volvió más quebradizo y el sol, al golpear la pared, provocaba pequeñas avalanchas de nieve polvo que caían sobre ellos como un recordatorio constante de su fragilidad. Pero siguieron avanzando. La pared era hermosa en su brutalidad y ellos estaban en su elemento. El tercer día alcanzaron la cumbre, exhaustos, deshidratados,
pero eufóricos. Desde allí arriba, el mundo parecía detenido. El silencio era absoluto. Se abrazaron, no como héroes, sino como dos amigos que habían logrado algo que solo ellos podían comprender. Pero la montaña, silenciosa, no había terminado con ellos. El descenso por la arista norte del Siula Grande comenzó con una falsa sensación de control. Tras la euforia de la cumbre, Joe y Simon avanzaban con la concentración de quien sabe que la montaña no concede treguas, pero también con la confianza de haber superado la parte más difícil. El cielo seguía despejado, aunque algunas nubes bajas empezaban a formarse en el horizonte, como si la cordillera quisiera recordarles que la calma en los Andes es siempre provisional. La nieve, sin embargo, era distinta a la del ascenso, más blanda, más inconsistente. El sol había golpeado la arista durante horas, debilitando la capa superficial. Cada paso requería tantear, evaluar, decidir. Y en alta montaña, una decisión errónea puede ser el inicio de una cadena irreversible. Joe avanzaba unos metros por delante, moviéndose con la agilidad que lo caracterizaba, aunque el cansancio acumulado comenzaba a pesarle en los hombros y en la mente. La altitud hacía que cada respiración fuera un esfuerzo consciente. El aire era tan fino que parecía no contener oxígeno suficiente para sostener un pensamiento completo. Y entonces ocurrió. No hubo aviso, no hubo un crujido previo, ni un hundimiento progresivo. Fue un instante, un parpadeo. Joe apoyó el pie derecho sobre lo que parecía una superficie firme, una placa de nieve compactada por el viento. Pero bajo esa capa blanca había un hueco, una trampa invisible. La nieve cedió de golpe, como si la montaña hubiera abierto la boca bajo él. Su pierna cayó en un ángulo antinatural. El peso de su cuerpo se desplomó sobre la articulación, y el sonido que siguió fue tan brutal que incluso el viento pareció detenerse para escucharlo. Un chasquido seco, un crujido profundo, el tipo de sonido que el cuerpo humano no debería producir jamás. Joe gritó, un grito desgarrador, instintivo, que resonó en la arista como un eco de dolor puro. Sintió como la tibia se partía en dos, como el hueso se desplazaba hacia arriba, atravesando la rodilla desde dentro. El dolor fue inmediato, absoluto, paralizante. Un dolor que no se puede describir, solo sobrevivir. Simon se giró al instante. Vio a Joe desplomado, retorcido sobre la nieve, con la pierna en un ángulo imposible. Corrió hacia él, hundiendo los crampones con fuerza para no resbalar. Cuando llegó a su lado, Joe estaba pálido, sudando a pesar del frío, con los dientes apretados para no gritar de nuevo. «Creo que me la he roto», logró decir Joe con la voz temblorosa. Simon no necesitaba confirmación. La deformidad era evidente. La pierna colgaba como un peso muerto, sin control, sin fuerza. En ese instante, ambos comprendieron la magnitud del problema. Una pierna rota en terreno técnico a más de 6.000 metros, sin posibilidad de rescate, sin otros equipos cerca, sin radios, sin helicópteros. Era prácticamente una sentencia de muerte. Pero ninguno de los dos lo dijo en voz alta. Simon respiró hondo. Su mente trabajaba a toda velocidad. No había tiempo para lamentaciones, no había espacio para el miedo, solo para actuar. Improvisó un vendaje con lo que tenía. Ajustó la pierna de Joe lo mejor que pudo, aunque cada movimiento provocaba un gemido ahogado. Joe intentó ponerse en pie. No pudo. El dolor era insoportable. La pierna no respondía. No había forma de caminar. La montaña, silenciosa, observaba. Y aún así, decidieron intentarlo. Simon sabía que no podían quedarse allí. La tormenta que se formaba en el horizonte avanzaba con rapidez. El viento comenzaba a cambiar de tono, adquiriendo ese silbido agudo que anuncia un mal presagio. El frío aumentaba. La luz se volvía más plana, más gris.
Era cuestión de horas antes de que la arista se convirtiera en un infierno blanco. Joe no podía caminar, ni siquiera podía apoyarse. La pierna rota era un ancla, una condena, pero Simon no estaba dispuesto a abandonarlo, no mientras existiera una posibilidad, por mínima que fuera. Entonces ideó un plan tan audaz que rozaba lo imposible. Ató 2 cuerdas de 50 metros para crear una línea de descenso de 100 metros. La idea era simple en teoría. Simon anclaría la cuerda, bajaría a Joe tramo a tramo y luego descendería él mismo hasta alcanzarlo. Repetirían el proceso una y otra vez, como una cadena humana que avanzaba lentamente hacia la vida. Pero la ejecución era otra historia. Joe se ató a la cuerda, asegurando su cuerpo como podía. Simon preparó el anclaje, clavando tornillos de hielo con precisión quirúrgica. Cada movimiento debía ser perfecto. Un error, un mal anclaje, un desliz, y ambos caerían por la ladera. El primer descenso fue un shock para Joe. Colgaba de la cuerda como un saco de huesos, sin control sobre su cuerpo. Cada metro era un latigazo de dolor que le recorría la pierna rota. El viento lo balanceaba. La nieve golpeaba su rostro. El frío se filtraba por cada capa de ropa. Pero funcionaba. Avanzaban. Simon, desde arriba, controlaba la cuerda con una fuerza sobrehumana. Sus manos ardían por el roce. Sus brazos temblaban por el esfuerzo. Pero seguía. Bajaba a Joe. Luego desmontaba el anclaje. Descendía él mismo y repetía el proceso. Durante horas. La tormenta llegó. La visibilidad se redujo a pocos metros. El mundo se volvió blanco. El viento rugía como un animal enfurecido. La nieve caía en ráfagas que cegaban. Pero ellos continuaban, aferrados a la cuerda como si fuera la única línea que los unía a la existencia. Y entonces ocurrió lo impensable. En uno de los descensos, Joe llegó al borde de un precipicio que ninguno de los dos podía ver. La cuerda lo dejó suspendido en el vacío. No había suelo bajo él. No había forma de apoyarse. Estaba colgando como un péndulo sobre un abismo invisible. Joe gritó. Intentó comunicarse, pero el viento devoraba sus palabras. Simon, desde arriba, solo sentía un peso muerto en la cuerda. Intentó izarlo. Tiró con todas sus fuerzas. Nada. La cuerda estaba tensa como un cable de acero. No cedía. No respondía. No había señales de vida. Y lo peor, la tensión arrastraba a Simon hacia el borde, centímetro a centímetro. La nieve bajo sus crampones comenzaba a ceder. El anclaje crujía. La gravedad tiraba de él con una fuerza implacable. Simon comprendió que si seguía así, ambos morirían. Y entonces tomó la decisión más difícil de su vida. Una decisión que lo perseguiría durante años. Una decisión que ningún escalador quiere enfrentar jamás. Sacó su navaja. La sostuvo un segundo. Solo un segundo. Un instante que se estiró como una eternidad y cortó la cuerda. Cuando la hoja de la navaja cortó la cuerda, el mundo de Joe se convirtió en un instante suspendido. No sintió la caída al principio. Sintió la ausencia, la súbita falta de tensión, el vacío que se abría bajo él como una boca inmensa. Luego llegó el movimiento. Cayó por una pendiente helada, golpeando la nieve con el cuerpo, rodando sin control. Cada impacto era un estallido de dolor en la pierna rota, un fogonazo blanco que le nublaba la vista. Intentó frenar con los brazos, con los crampones, con lo que fuera, pero la pendiente era demasiado inclinada, demasiado lisa, demasiado implacable. Y entonces, sin aviso, el suelo desapareció. Joe cayó en vertical, como si la montaña lo hubiera tragado. El aire silbó en sus oídos. El frío lo envolvió. Y luego, de golpe, el impacto. Oscuridad. Silencio. Cuando abrió los ojos, no sabía cuánto tiempo había pasado. Podían haber sido segundos o minutos.
Estaba tumbado sobre un montón de nieve blanda, en un lugar extraño, azul, silencioso. Un lugar que parecía no pertenecer al mundo exterior. Una grieta profunda, enorme, una catedral de hielo azul que se elevaba sobre él como un templo helado. La luz entraba desde arriba en haces pálidos, filtrándose entre los bordes irregulares. El aire era frío, inmóvil, casi sagrado. Joe intentó moverse. El dolor lo atravesó como un rayo. La pierna estaba peor que nunca. La caída había desplazado aún más los huesos. Cada respiración era un recordatorio de su fragilidad. Miró hacia arriba. La grieta era alta, muy alta. Las paredes eran lisas, verticales, imposibles de escalar con una pierna rota. Y lo peor, no había señal de Simon. No había voces. No había cuerda. No había nada. Joe comprendió que estaba solo. Solo en un agujero de hielo, herido, sin comida, sin agua, sin posibilidad de que Simon supiera que seguía vivo. La lógica decía que debía rendirse, que debía aceptar lo inevitable, que nadie salía de una grieta así. Pero algo dentro de él, una chispa, un instinto, una terquedad primitiva, se negó a morir allí. Con un esfuerzo que rozaba lo inhumano, comenzó a arrastrarse hacia un lateral de la grieta, donde la nieve parecía más compacta. Usó los codos, las manos, la cadera. Cada movimiento era un tormento. Cada centímetro ganado era una victoria. Tardó horas en avanzar unos pocos metros, horas que parecieron días. El tiempo se volvió líquido, espeso, interminable. Pero siguió. Y cuando por fin encontró una rampa de nieve que ascendía hacia la luz, supo que tenía una oportunidad. Una oportunidad mínima. Una oportunidad que dolía. Pero una oportunidad. Salir de la grieta fue solo el primer paso. El verdadero infierno comenzó después. Joe emergió al glaciar como un espectro. El sol lo cegó. El viento lo golpeó. El frío lo mordió. Pero estaba fuera. Estaba vivo. Y ahora tenía que llegar al campamento base. A varios kilómetros de distancia. Con una pierna rota. Sin comida. Sin agua. Sin fuerzas. Sin saber si Simon seguía allí o si ya había abandonado la montaña. La superficie del glaciar era un laberinto de hielo, grietas ocultas, montículos de nieve y sombras engañosas. Cada metro era un desafío. Joe no podía caminar, no podía ponerse de pie, solo podía arrastrarse. Y así lo hizo. Se arrastró, centímetro a centímetro, metro a metro, durante horas, durante días. El sol lo quemaba durante el día, reflejándose en la nieve como un espejo que le abrasaba la piel. La noche lo congelaba, haciéndole temblar hasta el borde de la inconsciencia. La sed era un tormento constante. El hambre, un vacío que se volvía dolor físico. A veces deliraba. Veía figuras que no existían. Escuchaba voces que no estaban allí. Recordaba fragmentos de su vida, mezclados con sueños extraños. Pero siempre volvía a la realidad. El hielo bajo su cuerpo, la montaña sobre él, la necesidad de avanzar. En un momento, creyó oír algo. Un sonido lejano, una voz, un canto. Era real. Simon, en el campamento base, gritaba para despedirse de su amigo muerto. Era un ritual, una forma de decir adiós, una forma de aceptar lo ocurrido. Joe escuchó esa voz como si fuera un faro en la oscuridad. Una cuerda invisible que lo guiaba, y siguió arrastrándose hacia ella. La distancia era enorme, el terreno brutal, pero la voz estaba allí, y mientras la escuchara sabía que no podía detenerse. Cuando por fin llegó al borde del campamento, ya no era un hombre, era una sombra, un cuerpo destrozado, una voluntad pura, un milagro. Simon estaba dentro de la tienda cuando oyó un ruido, un arrastre, un gemido. Salió pensando que era el viento y vio una figura
arrastrándose hacia él. Una figura que no podía ser real. Una figura que no podía estar viva. Pero lo estaba. Era Joe. Simon se quedó paralizado. No podía creerlo. No podía entenderlo. Era imposible. Absolutamente imposible. Pero allí estaba. Joe levantó la cabeza, con los labios agrietados, la piel quemada, los ojos hundidos, y dijo: «Pensé que no me verías más». Simon cayó de rodillas y lloró. Cuando por fin Joe Simpson estuvo dentro de la tienda, envuelto en mantas, temblando de frío y agotamiento, Simon Yates lo observó con una mezcla de incredulidad, alivio y un peso indescriptible en el pecho. Aquel cuerpo destrozado, aquel rostro quemado por el sol y la nieve, aquella voz apenas audible, no podían pertenecer a un hombre que había pasado 3 días arrastrándose por un glaciar con una pierna rota. Y sin embargo, allí estaba. La noche cayó sobre el campamento base como un telón pesado. El viento golpeaba la lona de la tienda con ráfagas irregulares, como si la montaña quisiera recordarles que aún no estaban a salvo. Pero dentro, en ese pequeño refugio de tela, se respiraba algo distinto. Algo que no era exactamente paz, pero sí una tregua. Una tregua concedida por la vida después de haber estado a un paso de perderla. Simon preparó agua caliente. Joe bebió a sorbos pequeños, como si cada trago fuera un tesoro. No hablaban mucho, no hacía falta. Había cosas que no podían ponerse en palabras. No todavía. Simon sabía que Joe había sobrevivido a algo imposible. Y Joe sabía que Simon había tomado una decisión que ningún ser humano debería verse obligado a tomar. Una decisión que, paradójicamente, había salvado ambas vidas. Porque si Simon no hubiera cortado la cuerda, habrían muerto los dos. Esa verdad, tan simple y tan brutal, flotaba entre ellos como un tercer compañero silencioso. Durante meses, Joe revivió la caída, la grieta, el arrastre interminable. Y Simon revivió el momento en que cortó la cuerda. La prensa, los montañeros, incluso algunos desconocidos, juzgaron a Simon sin comprender la situación. Lo llamaron cobarde. Lo acusaron de abandonar a su compañero. Pero Joe siempre lo defendió. Siempre. Porque él sabía la verdad. Sabía que Simon había hecho lo único posible. Sabía que, sin esa decisión, ninguno de los dos estaría vivo. Con el tiempo, la historia se convirtió en un símbolo, no solo de supervivencia, sino de la complejidad humana, de la amistad llevada al límite, de la delgada línea entre la vida y la muerte, de la fuerza de voluntad que puede surgir incluso cuando todo parece perdido. Años después, Joe escribió el libro Tocando el vacío, sobre el que basamos el vídeo de hoy. No como un homenaje a sí mismo, sino como un intento de comprender lo que había vivido, de darle forma a lo indescriptible, de honrar la verdad. El libro se convirtió en una obra fundamental de la literatura de montaña. Fue traducido a múltiples idiomas, inspiró a generaciones de escaladores, pero más allá de la fama, más allá de los premios, más allá de las interpretaciones, la esencia seguía siendo la misma. 2 hombres, una montaña, una cuerda, una decisión imposible y una supervivencia que desafió toda lógica.